is... And the winner is... The winner is Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise. Everything that I've heard is that he is just a workhorse. He's 2,000% dedicated, and he just never stops. I've been in stunts for 20 years, and definitely there's no one that does even close to the amount of stunt work that Tom does. Here is why Tom Cruise gets paid the big bucks, okay? I knew I broke it instantly. So you're down. Now anyone else will go, well, that's over. No, up he gets, and he's running. Tom Cruise is the man. He really is. He's a pretty amazing individual. Yeah, baby. That is the kind of hero I can be sometimes. Tom Cruise es sinónimo de dedicación. Algunos ya saben esto, otros tal vez lo escuchen por primera vez, pero todas esas escenas que les mostré al principio son 100% reales y hechas por él mismo. Alguna que otra vez suele usar un doble de riesgo. Okay, cut. Out of Tom. Tom Cruise does most of his own stunts, so he doesn't really need a stunt double. But we make good use of the other Tom Cruise. Harder. Y esa dedicación es lo que lo ha llevado a trabajar con varios de los directores más grandes del cine, como Coppola, Scorsese, Oliver Stone, Kubrick, Paul Thomas Anderson, Spielberg y muchos más. Así también trabajó con leyendas de la actuación como Paul Newman, Dustin Hoffman y Jack Nicholson. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. Desde el inicio de su carrera fue de comprometerse mucho en sus roles, como entrenar por meses para hacer trucos con tragos para la película Cocktail, practicar mucho al pool así no hacía falta profesionales que hicieran sus tomas en The Color of Money, o trabajar durísimo para este baile de Risky Business. No, mentira, eso me lo acabo de inventar, pero con Tom nunca se sabe. Aunque fue en el momento que empezó a producir su propia franquicia junto a su agente Paula Wagner que subió al siguiente escalón, trayendo al mismísimo Brian De Palma a la mesa. Y como funcionó bastante bien, empezaron a apostar más en la acción contratando un experto en ese género como John Woo. Luego pasando por el no tan conocido en ese momento J.J. Abrams, que su primera película fue una Misión Imposible, y luego fue aumentando su éxito con franquicias como Star Trek y Star Wars. En su cuarta entrega trae a Brad Bird, quien demuestra en Los Increíbles de Pixar lo excelente director que es para contar acción de una manera muy entretenida. Hasta que dio en el clavo a su fórmula de Misión Imposible perfecta, con Christopher McQuarrie, con quien ya había trabajado en otras ocasiones. Pero este es el único director de la franquicia que se repite, no solo 2 veces, sino 4, haciendo 5 y 6, preparando ahora la 7 y con planes de una 8ª entrega. Obviamente estamos muy emocionados por saber qué locura de alto riesgo va a hacer Tom Cruise esta vez, ya teniendo imágenes del primer día de rodaje de la 7ª. A medida que pasan los años, trata de recaer menos en la pantalla verde o CGI. No voy a poner ningún ejemplo porque realmente más del 90% de las producciones de hoy en día lo utilizan. Sino que se va poniendo cada vez metas más excéntricas, como ser el primer actor en viajar al espacio para hacer una película en la Estación Espacial Internacional. Puede que algunos me digan, y sí, ¿qué es eso? Hay actores que hacen sus escenas de riesgo, como Jackie Chan, Jet Li, o hasta La Roca, o el pelado del transportador. ¿Pero acaso ellos pueden hacer esto? ¿O esto? You
beat me. O siquiera esto. Heads up! Here's another one. And another one. Yeet. Why you all in my ear? Talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear. Get back, motherfucker. Tom Cruise no es simplemente un adicto a la adrenalina, sino que en cada uno de sus papeles trata de dar lo mejor de sí mismo para brindarle una grandiosa experiencia a la audiencia. Como entrenarse en combate o correr por muchísimo tiempo. Y realmente no me interesa nada sobre su vida privada, lo cual es criticado por mucha gente. Sino lo que a mí me atrae es su profesionalismo. I had so much fun every day working with Steven Spielberg. Tom did all his own stunts in the movie. I'm not sure there was anything that Tom didn't do. Pero si igual quieren quejarse de algo, que sea para que deje de usar estas poleras. Hasta la próxima.